Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Vamos a compartir el tema que corresponde el día de hoy de este libro que acuérdense que estamos llevando, que es Catecismo, Doctrina Cristiana, Curso Superior del Padre José de Arp. Y pues bueno, nos quedamos ayer, no pudimos terminar acerca de los ángeles, pero ahorita vamos a seguir analizando ese tema y vamos a ver el segundo tema. Nos quedamos en la pregunta número 95. Perdón, un poquito de gripa. La pregunta 95 dice, ¿y nosotros qué deberes tenemos para con nuestro ángel de la guarda? Ahí nos quedamos. Porque estamos hablando acerca del amor que tiene Dios por nosotros, que tanto nos ama, que incluso nos asigna un ángel para cuidarnos, que es el ángel para protegernos, el ángel de la guarda, que también dijimos ayer se llaman ángeles custodios o ángeles de la guarda. Y dice, ¿qué deberes debemos de tener con nuestro ángel de la guarda? Dice, debemos acordarnos con respeto de la presencia de nuestro santo ángel de la guarda, invocarle y seguir con prontitud sus inspiraciones. Dice, mira que yo enviaré a mi ángel para que te guíe. Eso está en Éxodo 23. Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo para continuar y pedirle al Señor, como siempre, que nos dé el discernimiento, la fuerza para poder entender su palabra y llevar el mensaje. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Y analizando, continuamos con esto. Entonces, fíjense, debemos de acordarnos con respeto de la presencia de nuestro ángel de la guarda. No como a veces hay algunas ideologías por ahí de la nueva era, o algo así medio terrible, ¿verdad? Esoterismo, cosas así, donde hablan, me acuerdo, decía el día de ayer, con eso terminamos, pero lo recuerdo hoy, que había una cadena, que por cierto no debemos de seguir las cadenas, donde decía que abrieras tu casa, tus ventanas para que entrara tu ángel a cuidarte. Bueno, sabemos, como ayer dijimos, que el ángel, los ángeles no son seres espirituales, entonces no tengo que abrir yo ninguna puerta ni nada. Simple y sencillamente porque no es lo correcto y ahí había que hacer un ritual, cosas así. No. Debemos de tener a nuestro ángel de la guarda, como dice aquí, tenerle respeto, invocarle con gran confianza, claro, porque acuérdense que ayer dijimos, ayer decía el catecismo que estamos leyendo, que el ángel de la guarda ve a Dios cara a cara. Entonces, pues aprovechar esa oportunidad para pedirle a él que le diga a Dios que nos ayude, es una intercesión también. Y seguir sus inspiraciones. ¿Qué inspiraciones? Pues lógicamente, cuando sintamos que nuestra conciencia, que es la voz de Dios, que también está inspirada por mi ángel de la guarda, me diga qué debo de hacer ante una situación, pues seguir sus inspiraciones, es decir, seguir sus consejos. En el 96 dice, ¿pueden también dañarnos los demonios o ángeles malos? Y dice, llenos de odio para con Dios y de envidia contra nosotros, tratan los ángeles malos de hacernos el mal. Y sobre todo de inducirnos al pecado para arrojarnos de este modo al infierno. Entonces, vean, ayer hablamos que los ángeles se separaron, unos fueron en contra de Dios y se separaron y Dios los envió al infierno. Pero aquí nos dice que sí, nos pueden perjudicar los ángeles malos y recalca que sobre todo nos pueden perjudicar en cuanto a tentarnos, a ponernos ahí la tentación. Recordemos que en los evangelios también a nuestro Señor Jesucristo lo tentaron. Lógicamente él no cayó en la tentación. Pero en el caso de nosotros, ahí está nuestra debilidad humana. Por eso hay que cuidar, hay que rezar, hay que pedir la protección de los arcángeles, ¿verdad? Cuando tengo una situación de una tentación, yo acostumbro invocar a los arcángeles, San Rafael, San Gabriel y San Miguel, para pedirle su ayuda y su protección. Luego dice, vuestro enemigo el diablo anda girando como león rugiente alrededor de nosotros en busca de presa que devorar. Resistidle firmes en la fe, está en Primera de Pedro 5, 8 y 9. Y los ejemplos son Eva, Job, tantas cosas que le pasó,
Judas, que sin duda alguna él fue tentado, pero no resistió a esa tentación. Jesucristo, que también fue tentado, pero ya explicamos que él no cayó ahí. Los endemoniados. Y dice, mientras nos hallamos en estado de gracia santificante, es decir, en la gracia de Dios, y por ella permanecen hijos de Dios, pueden los espíritus malignos tentarnos, pero no inferirnos daño a algunos sin especial permiso de nuestro Padre Celestial. Ya hemos dicho, ¿verdad? Dios no está de acuerdo con las cosas malas del mundo, pero para probar, nuestra fidelidad, permite que seamos tentados. Y ahí es cuando tenemos que reaccionar y analizar y decir, Dios es mi fuerza, yo estoy por Él, por amor, no voy a caer en esa tentación. Luego dice, pero adquieren gran poder sobre nosotros desde el momento en que voluntariamente nos hacemos esclavos suyos, cometiendo un pecado mortal. Acuérdense que para un pecado sea mortal hay 3 cosas importantes: materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. La materia grave es una ofensa al quebrantar algún mandamiento de Dios o de la iglesia. Plena advertencia es que yo lo sepa y que aún sabiéndolo, yo lo haga. Ese es el pleno consentimiento. Así que si no hay una de esas partes, pues no es pecado mortal, pero es un pecado venial que también es una ofensa contra Dios. El 97 dice, ¿por qué permite Dios que nos tienten y persigan los espíritus malos? Dios permite que nos tienten y persigan los espíritus malos porque sabe enderezar sus tentaciones a mayor gloria suya y al bien de los mismos hombres. Ojo, permite la tentación, porque de la tentación podemos sacar fortaleza si vencemos a la tentación. Si no vencemos a la tentación, entonces ya estamos cayendo en un pecado y ya no es algo que sea agradable a Dios. Dice, los bienaventurados del cielo deben sus más hermosas coronas a las luchas que con la gracia de Dios sostuvieron contra los espíritus malignos. Es la lucha entre el bien y el mal. Es la lucha en que aceptar las cosas buenas, pero desechar las malas. Luchar es una lucha constante la que tenemos que hacer para no caer en ello. Luego dice, ¿cómo debemos armarnos contra las acechanzas del demonio? Dice, para armarnos contra las acechanzas del demonio debemos velar y orar y resistir con valor a las tentaciones tan pronto como nos acometa. Si viene una tentación y sabemos que es algo malo y decimos, bueno, pero vamos a ver, ahí ya estamos dudando. Ahí ya estamos abriendo una puerta a que esa tentación se vuelva pecado. Ojo, la tentación no es un pecado en sí. Solo cuando la aceptamos es que se convierte en pecado. Por eso Dios nos da esos 3 elementos que acabo de mencionar para poder así librarnos de ese pecado mortal si hacemos el esfuerzo y queremos en verdad librarnos. Dice, aplicación práctica. Ama y venera a tu santo ángel, rézale todos los días, especialmente en peligros del cuerpo o del alma. Guárdate de hacer o decir en su presencia ninguna cosa mala, especialmente contra la santa virtud de la pureza. Cuánto trabajo nos cuesta y pensamos que nadie nos escucha cuando decimos alguna mala palabra, cuando tenemos alguna mala idea, algún mal pensamiento. Pensamos que nadie nos está viendo, pero Dios nos está viendo. Y nos está viendo nuestro ángel de la guarda. Entonces, hacer las cosas por amor a Dios es evitar caer en la tentación. Y luego, como un complemento, porque ayer no pudimos terminar el anterior, de los ángeles, el número 3 dice, de la creación del primer hombre. Bueno, después del catecismo hablarnos de los ángeles, que ya nos hizo entender cuánto nos ama Dios asignarnos un ángel de la guarda a cada uno de nosotros, pues ahora vamos a ver la creación del hombre. Y el 99 dice, ¿cuál es la criatura más noble sobre la tierra? Es el hombre, dice. El hombre es el rey de la creación y ha de ejercer su dominio sobre las criaturas irracionales, empleándolas para la gloria de Dios y provecho propio. Es decir, Dios nos provee de la naturaleza, nos provee de los animales, para que podamos vivir, para que nos sirva precisamente en algunos casos pues de alimento, en otros como mascotas, etcétera, pero darle el nivel o el lugar a Él,
al animal al lugar que le corresponde, porque aquí nos dice que la criatura más noble, más importante para Dios es el hombre. Y en el 100, en la pregunta 100 nos dice, ¿cómo se llamaron el primer hombre y la primera mujer que Dios creó? Y dice, el primer hombre y la primera mujer que Dios creó se llamaron Adán y Eva, son los padres del género humano. Está en Hechos 17:26. Y está en el Génesis también, como nos los menciona. La variedad de razas humanas se explica fácilmente por la diferencia de los climas y los hábitos. En el 101 nos dice el catecismo cómo creó Dios a Adán. Dice, infundiendo un alma espiritual sacada por él de la nada en un cuerpo obra de su poder. Eso está en Génesis 2:7 y también nos explica Santo Tomás. Dios crea al hombre y lo crea, fíjense qué bien, pudo haberlo hecho pues como cualquier otro animal, ¿verdad? O sea, como uno de los animales ya existentes, pero no. Le dio algo especial que es el alma, el que anima al cuerpo. Por eso decíamos que hay un sacerdote, que hay un video muy interesante donde dice, a ver, si la ciencia dice que el hombre no tiene alma, entonces él decía, si muere una persona del corazón, pues simplemente quite el corazón y póngale otro que esté funcionando y va a revivir. Pero no es así, porque tiene algo que no ve la ciencia, pero que existe y Dios nos los dice, que es el alma. ¿De dónde viene alma? De animación. Es el que fue el soplo de vida que Dios nos da al momento de ser creados, para que podamos vivir propiamente. Dice en el 102, ¿cómo creó Dios a Eva? Dice, igualmente infundiendo un alma inmortal, creada por él en un cuerpo, también obra de sabiduría y poder. No solamente Dios nos da esa alma, que es importantísimo para no morir eternamente, sino también nos da lo que es precisamente un cuerpo con sabiduría y con poder. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer muchas cosas, aunque estamos limitados, pero Dios nos da la capacidad. A algunos les da de un tipo, a otros de otro tipo, a unos carismas, a otros unas virtudes, etc. Pero precisamente por eso no somos iguales, somos diferentes para complementarnos siempre en este mundo. En el 103 dice, ¿cómo distinguió Dios al primer hombre en su creación? Dice, creándolo a su imagen y semejanza. Al primer hombre, pero hasta todos, hasta la fecha actual, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso está en el Génesis 1:26, cuando dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. En el 104 dice, ¿de cuántas clases era esta semejanza que el primer hombre tenía con Dios? Y le dice 2 clases, natural y sobrenatural. ¿En qué consiste la natural? En que el alma era un espíritu inmortal dotado de razón y libertad. ¿Y en qué consiste la sobrenatural? Consistía en que el hombre en su creación había sido adornado con la gracia santificante que le hacía hijo de Dios y heredero del cielo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, que vino el pecado, vino la falta, lo que conocemos como el pecado venial. Y por eso entonces ahora la gracia de Dios, la gracia santificante, se tiene que lograr a través del sacramento de la confesión. Dice, la semejanza sobrenatural del alma con Dios guarda con su imagen natural la misma relación que un cuadro de colores vivos y frescos con un diseño hecho a la ligera y en pocas líneas. La semejanza sobrenatural con Dios confiere al alma tal hermosura y la hace tan cabal imagen de su Hacedor que toda la augustísima Trinidad la mira como suma complacencia y la escoge para su morada. Aquí el Señor y el Catecismo nos está explicando precisamente que esa parte sobrenatural que tenemos, que es el alma, es la que Dios ve con un gran agrado, porque si el alma está limpia, somos entonces merecedores del cielo. No recuerdo el nombre de una santa, pero había una santa que contaba en sus historias que un día pues fue al sagrario y el Señor le permitió ver su alma y vio que su alma estaba manchada. Y le dice, Señor, yo creo que no he cometido pecados mortales, ¿por qué está mi alma así? Y le dijo, no tienes pecados mortales, son tus veniales. ¿Qué podemos sacar de aquí? Bueno, que también los veniales manchan. Y que la pureza del alma, que es vista por Dios, es precisamente la que nosotros tenemos que cuidar. ¿Y cómo la vamos a limpiar?
La vamos a limpiar con el sacramento de la confesión. ¿Y cómo la vamos a hacer que sea más fuerte nuestra parte sobrenatural, espiritual? Pues con el alimento de la Eucaristía. Y en el 103 dice que otros dones acompañaban en el primer hombre a la semejanza sobrenatural de Dios. Y dice, número 1, que nuestros primeros padres tenían una ciencia superior. Ellos tenían un mayor conocimiento. Dios les dio cosas especiales que fueron quitadas por lo que es el pecado original. Jamás eran tentados por sus pasiones y vivían felices en el paraíso y se hallaban exentos de todas las miserias y trabajos y aún de la muerte. Vean qué hermoso, ¿verdad? Como nos cuenta el Génesis, pues Dios no había querido o no quería que nosotros sufriéramos, que tuviéramos enfermedad, que tuviéramos problemas. Era vivir ya en un cielo, por así decirlo. Pero ¿qué fue lo que pasó? En el 108 nos dice, había los primeros padres recibido esa semejanza natural con Dios y los demás dones anexados a ella únicamente para sí. Y dice, los primeros hombres habían recibido esta semejanza sobrenatural con Dios y los demás dones anexos a ellas para sí, pero dice acá también, y para todas sus descendencias. O sea, Dios ya había preparado todo para que nuestra vida fuera distinta, ¿verdad? Pero dice, si ellos lo hubieran conservado no cometiendo el pecado. Al cometer el pecado original, las cosas cambiaron. Esto es, en cierto modo, un caudal y legado de la familia que Adán, como cabeza del género humano, debía guardar y alegar a sus descendientes. ¿Qué nos dice acá entonces? Pues aquí nos dice simple y sencillamente que es una explicación de cómo Dios ama al hombre, de cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y es lo que tenemos que analizar de esta parte del catecismo. ¿Cuánto te ama Dios? Pues te ama muchísimo. Y Dios no quería un plan de un lugar donde haya sufrimiento, pecado, desesperación, angustia. Pero las cosas cambiaron, porque el hombre, y no solamente lo que hablamos ahorita de Adán y Eva, y nosotros mismos, cometemos muchas faltas. Y tenemos que buscar la manera de acercarnos a Dios, de tener nuestra alma limpia con la gracia santificante. Y tener nuestra alma limpia significa, ojo, frecuentar la confesión y la comunión. Parece muy complicado, sí es complicado, porque no es fácil estar en estado de gracia, pero Dios da este tiempo de misericordia. Recuerda lo que he dicho, que mientras estamos vivos, este tiempo actual, pues es tu tiempo de misericordia. ¿Por qué? Porque es el tiempo en donde puedes pedir perdón a Dios, donde podemos acercarnos a pedir perdón, en donde podemos acercarnos a confesarnos, en donde podemos acercarnos a la Eucaristía y a vivir la misa, en donde podemos prepararnos para alcanzar nuestro fin último, que es el cielo. Pero un Dios que es completamente misericordioso también es un Dios justo. Y ese Dios justo pues va a ejercer su justicia al momento en que vayamos en su presencia. Y su justicia no quiere decir el castigo. Su justicia quiere decir dar a cada quien lo que le corresponde. Y si yo no hice lo correcto, si yo no alcanzo el cielo, no es por culpa de Dios, es por culpa de nosotros mismos, porque una máxima de Dios, ya hemos dicho, es que nos da la libertad para elegir entre una cosa y otra, entre el bien y el mal. Así que, si alguien dice, no, pues Dios es muy misericordioso, sí, pero también es justo. Entonces hay que tener cuidado. Como dice la palabra, no sabemos ni el día ni la hora. Y esa parábola tan interesante de las muchachas que tenían su vela encendida porque estaban esperando al novio, y por ahí pues se les olvidó y solamente había unas previsoras que tenían el aceite. Llega el novio y le dicen, oye, dame un poco de tu aceite. Y le dijo, no, yo tengo aquí mi aceite que estuve cuidando. Es decir, son aquellas personas que durante su vida estuvieron preparadas para recibir a Dios. De tal manera que tenemos que analizarlo. Si Dios nos llamara hoy, que claro que lo puede hacer. Si Dios nos llamara hoy, si Dios te llamara a ti hoy, si me llamara a mí hoy, ¿a dónde iríamos? ¿A dónde iríamos?
Termino con esta reflexión que di en un tema para papás, que es una reflexión un poco fuerte. Pero yo les decía a los papás, a ver, dígame una cosa. Cuando fallece una persona, ¿qué se le dice? Y me decían los papás, o sea, ¿qué se le dice a los parientes que quedan, a los familiares? Pues se le dice, me comentaban, pues se les da el pésame, se les dice pues que ya la persona está en un mejor lugar, que ya está en presencia de Dios. Y lo decimos, y es correcto, ¿por qué? Porque pues debe de ejercerse la caridad y lo que es la fraternidad y lo que es el deseo de que así sea, de que la persona que fallece ya esté en presencia de Dios. Pero la pregunta ¿es así en todos los casos? Solamente Dios sabe. Porque puede ser que tristemente una persona que pensemos o que le expresamos al familiar que ya está con Dios, no está con Dios. O está ya en el infierno, o en el mejor de los casos, que qué bueno, en el purgatorio. Entonces, aspiremos al cielo, y si el cielo no lo podemos alcanzar de manera directa, pues tenemos el purgatorio. Una vez una persona decía, no, es que nadie se puede ir al cielo de manera directa, nadie, decía, a fuerza tenemos que pasar por el purgatorio. La tendencia es esa, que hay que pasar por el purgatorio, ¿no? Pero, ¿de dónde podemos sacar de que si Dios así lo decide, una persona se puede ir directo al cielo? Acuérdense, y eso es algo formidable que la otra vez reflexionaba, acuérdense de aquel ladrón que murió junto a Jesús, y cuando lo reconoció y le pidió perdón y lo reconoció como hijo de Dios, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces esa frase me hace analizar que Dios puede llevar al cielo directo al que quiera, al que Él considere que ha hecho una conversión, un cambio en su vida. Y puede ser que una persona pues siga a Dios desde el principio, o unos momentos antes de morir se arrepienta y alcance el cielo. Tanto la persona que fue fiel toda su vida, como la persona que al final se arrepiente, pide perdón y va al cielo, los dos llegarían al cielo. De tal manera que pues estaría re bien, pero aquí hay un problema, hay gente que piensa, lo que va a pasar es que al final, ojo, vean qué interesante, hay gente que dice, pero si yo al final, antes de morir tan fácil, como que pues yo llame al sacerdote, me confiese, me den la opción de los enfermos y me salvo. Y la pregunta es, ¿sabes cómo vas a morir? ¿Sabes que vas a morir y te va a dar tiempo antes de morirte para que venga el sacerdote, para que te confieses, para que te arrepientas, para que comulgues y mueras en gracia? Bueno, ojalá que así sea, ojalá que así sea, sería hermosísimo. Aunque no estuviera uno en pecado mortal, pero si antes de morir tienes la oportunidad de recibir los viáticos, es decir, el sacramento de la confesión y la unción de los enfermos, pues sería formidable, Pero la pregunta para terminar es, ¿sí va a dar tiempo? ¿Nos vamos a arriesgar a que al final de cuentas me dé tiempo? Y si al final de cuentas no me da tiempo, no sabemos cómo vamos a morir. Si vamos a morir en un accidente, que no va a dar tiempo de nada, si vamos a morir de manera inesperada. Lo que sí sabemos es que en este momento, hoy, ahorita, con la fecha que tú tienes, el día de hoy, tú puedes perfectamente decir, hoy voy a acercarme a la confesión. Y no importa si al rato vuelvo a caer, pero voy a hacer el propósito de enmienda. Eso ya lo veremos en el tema sobre la confesión. Entonces, no desperdiciemos el tiempo. Recuerden lo que ya hemos dicho en otras pláticas, es diario los temas, a esta hora más o menos que me desocupo. Pero no nos olvidemos lo que mencioné la otra vez. ¿De qué sirve? Una disculpa, tengo bastante gripa. ¿De qué sirve que toda esta vida tengamos tantos problemas, la familia,
cuestiones económicas, trabajo, problemas en todos lados. No me negarás mentir que por todos lados a veces se juntan los problemas. Hoy tuve un problema y justo a los 2 minutos me llega un mensaje de otro problema y luego me habla otra persona que había otra dificultad que había que checar y tres en menos de 5 minutos. Yo dije, qué barbaridad, ¿qué pasó hoy? Pero volviendo a esto, tantas cosas que pasan en el mundo, tantas cosas que te pasan a ti, para que al final no nos salvemos, ¿vale la pena? No, creo que no. Que Dios les bendiga, les agradezco mucho que me hayan acompañado, ojalá lo compartan para gloria de Dios y ojalá que podamos seguir en estos temas Dios mediante, hasta acabar todo este libro de catecismo, que es un montón. Vamos por la página 61. Mañana vamos a hablar acerca de la caída de los primeros hombres y del pecado original, precisamente, y después de esa promesa del Redentor, de la promesa del Redentor y la preparación para su venida. Hay temas preciosos acá, ¿eh? Aparte de los que hemos visto, hay temas preciosos. Por eso hacemos con mucho gusto, pues el esfuerzo todas las noches de platicar acerca de lo que nos dice el catecismo. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Dios les bendiga. Gracias.